Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar el video dando una vuelta por nuestra página en Facebook de BTS Ship Idol. Como ustedes saben, desde el 12 de agosto de 2022 trabajamos para ustedes con tanto amor. Hay un montón de videos divertidos que les recomiendo que vengan para que los vean. Y también si ustedes quieren coleccionarlos, pues por favor, ahora sí que están aquí para ustedes. Este de hecho salió el día de hoy y lo amé, la animación es una preciosidad. También ya está aquí disponible como muchos otros videos que son parodias, suelen ser muy divertidos, así que por favor vengan a verlos. Pero eso no es todo, porque también les recuerdo que es importante que nos visiten en Telegram, en nuestra comunidad también BTS Ship Idol, donde estamos coleccionando el arte. Les recuerdo que antes teníamos igual una página en Facebook que se perdió este año. Así que, bueno, no he logrado obviamente recuperar todas las cosas hermosísimas que teníamos allá. De hecho, mucho de eso se perdió, pero seguimos adelante coleccionando arte maravilloso. Todos los días se publica arte nuevo en esta comunidad, así que se las recomiendo muchísimo si ustedes quieren venir, visitarnos, conocerla y hacerse parte pues de nuestra familia aquí en BTS Ship Idol. También es importante que sepan que ahora sí que la inscripción, el que se unan es completamente gratis, no tienen que invertir un peso, solo poner Telegram en su teléfono y van a poder formar parte de esta preciosísima comunidad donde, como ustedes ven, estamos compartiendo arte de todo. A veces llegan algunos artes un poquito subiditos de tono, pero bueno, fuera de eso, en realidad me encanta compartir arte de todo tipo que tiene que ver con momentos que se quedan en nuestra memoria para siempre, como ahora esta foto que de hecho publicó Jimin en su Instagram, que no había podido yo comentarles, y la maravillosa Magdani ya inmortalizó. Así que dicho lo dicho y hecho lo propio, ahora sí, vámonos a las noticias. Para ello llegamos a mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. ¿Qué les digo si no es que es un día súper feliz? Cada vez se ponen más y más emocionantes todos los eventos que están pasando aquí en la Ciudad de México para recibir a los chicos. Se calcula, se piensa, pero sin embargo no se ha confirmado que ellos tal vez ya están aquí en la Ciudad de México. Yo pienso que sí, aunque no descarto que pudieran haber ido a alguna otra ciudad de Estados Unidos como Los Ángeles, pero sería dar mucha vuelta. Entonces, la realidad es que del Paso para acá era fácil llegar. Yo por eso pienso, creo y analizo que existe esa probabilidad de que ya estén aquí. Las canciones que han sido sorpresa hasta ahora, ustedes saben que ahora se ha como que convertido en este ritual de parte de ellos para con las fans, las canciones sorpresa, y también ya se ha empezado como a armar una especie pues sí de guerra un poco entre el mismo ARMY, esperando en qué ciudades se van a presentar y qué van a cantar. Hay mucha expectativa, no sabemos obviamente qué va a tocar. México va a tener la oportunidad de tener 6 canciones sorpresas. También se está haciendo como esta especie pues sí de alguna manera mini guerrita entre ARMY, porque ahora cada vez que lleguen a un país nos vamos a preguntar qué canción van a estar cantando y si vamos a tener la oportunidad de escuchar nuestras canciones favoritas. O sea, está realmente fuerte. Pero bueno, recordemos, Goyang día 1, 2 y 3, Microcosmos y I Need You, también Take Two y DNA, Spring Day y Ron. Y luego también en Tokio día 1 y 2, Crystal Snow y Save Me, Dub and For You. Para Tampa fue Permission to Dance, Magic Shop, también Tampa, Boy With Love and Pied Piper, una de las super mega grandes. Para Tampa en el día 3, Life Goes On y también Silver Spoon. Y ya por lo que fue el Paso día 1, On and Wings, ay como me gusta On, y también día 2, Dionysius y Best of Me. O sea, realmente impresionantes las canciones que han estado cantando en sorpresa, sobre todo porque en ese momento ellos pues se dan el chance de interactuar mucho con ARMY y es divertidísimo y pues nadie sabe exactamente qué nos va a deparar el futuro, pero estamos muy ansiosos esperando pues saber qué exactamente va a ocurrir cuando toquen las canciones sorpresas para México. Y es que ahorita vamos a hablar de lo que ustedes también han estado comentando en el canal, de cómo han notado a Jimin hablando acerca de este video que compartí con su horóscopo chino, donde pudimos hacer un análisis un poco más completo acerca de la personalidad de Jimin, lo dulce que es. Y es que esta imagen se refiere a algo muy particular, un momento que tuvimos el día de hoy con el estreno del tercer episodio de Run BTS, donde podíamos ver el amanecer de los chicos, cómo se iban despertando uno a uno con ayuda de Tae, no lo voy a negar. ¿Por qué lo comparto? Y hasta aquí lo pongo, por una razón. Ya sé lo que han de estar diciendo, probablemente para estos momentos ya Jungkook y Tae son una familia perfecta con 5 bebés y nadie se puede interponer en su camino. Ya lo sé. En realidad el episodio me gustó, sí, me entretuvo mucho, me hizo reír, pero cuando vi estas escenas dentro de mí yo ya sabía que iba a traer conflicto eventualmente dentro del fandom, porque ya sabemos que
pues es muy probable que las vecinas ya estén dando por hecho que lo que les decía, ya están casados, tienen 5 hijos, 3 perros, 2 gatos, pero bueno, igual todas tienen derecho a decir lo que quieran, pero sí era importante hasta como por cultura general, pues sí hablar del tema, porque yo no lo voy a evadir. Hay momentos en los que sí, Jungkook de repente pues le sonríe a Tae, platican, igual son compañeros de grupo de toda la vida y yo no voy a negar eso. Si existe cierta camaradería, no solo con Tae, sino con todos los chicos de BTS, o sea, pues hay que admitirlo, porque yo tampoco voy a llegar a ese extremo de negar las situaciones, ¿no? Y no me refiero a como que yo esté admitiendo, sí, es que son pareja. Claro que no, me refiero a que conviven muchísimo tiempo juntos, no solo Tae con Jungkook, sino Tae con absolutamente todos los chicos. También tuvo momentos muy tiernos con Jimin. Jimin en algún momento también de este Room BTS decía, bueno, es que yo vine aquí por Tae, y Tae le hacía cosquillitas en sus piecitos. O sea, son muchas cosas como para solo decir que su favorito sea Jungkook. Existe una Jikoka muy famosa que se está haciendo más famosa, pero desgraciadamente del lado negativo. Ella es mexicana, ella ha tenido la oportunidad de ir a Corea, ella inclusive muchas veces se encargaba, antes de que Jimin saliera del servicio militar, de enviar siempre pues arreglos florales, y digamos que es una Jikoka muy activa, pero no sé si cometió el error. Yo la conozco porque alguna vez la escuché, o sea, no personalmente, pero bueno, digamos que efectivamente su programa Sin Filtro se ha metido en muchos problemas porque no miden la consecuencia de lo que pueden llegar a decir o no. Entonces, en ese aspecto sí hay que ser muy cuidadosas, y por eso se los digo, inclusive viendo esta imagen y mi propio comentario de que yo sé que muchas cosas se van a descontrolar por una sola imagen, por un momento que dura escasos segundos. Pues muchas veces las personas pueden tomárselo demasiado a pecho y ser demasiado apasionadas con la manera en que expresan sus opiniones. A mí me da mucha pena que estos casos se hagan pues conocidos dentro del fandom y que acaben afectando a una persona que pues igual creo que tiene la ilusión, le gusta Jimin y Jungkook, le agrada verlos juntos. Yo puedo entender y pues tal vez sí sea respetable hasta cierto límite el que no le agrade Tae, pero, y ahí sí yo no estoy de acuerdo en agredir a otros miembros porque no tienen el mismo gusto que yo. Por ejemplo, lo que sucede con Tae con Jungkook, o como mucha gente que no les gusta a Jungkook con Jimin y atacan a Jimin. Creo que eso sí no se vale y sí es importante respetar, pero tampoco voy a, como les diré, a esconder al elefante que está en medio de la habitación y decir, no, aquí no pasa nada. Ciertamente estas situaciones suelen traer problemas, pero me refiero a lo que les decía, el descontrol de las emociones de algunas que de repente no saben medir, y pues se nos puede ir, sí, un poco de más lo que sentimos, no saberlo expresar adecuadamente. Yo estoy segura que esta Jikoka, quiero pensar, porque no sé lo que dijo exactamente, no sé si lo sacaron de contexto o qué pasó, pero tal vez si tuviéramos pues toda la historia juntita, sobre todo porque les repito, ha estado divulgándose en diferentes redes sociales que ella es problemática, y eso a mí, sinceramente, se los comento, me da tristeza. Pero bueno, continuando adelante, hablábamos mucho acerca también de lo que pasó en este Room BTS. Ya veíamos el arte de McDani, este otro arte de Jungkook de Nancy que es impresionante, que ya está en nuestra comunidad de Telegram, junto con estos otros preciosísimos artes. También les recuerdo que esta semana vamos a tener de nueva cuenta recomendación de fanfics, porque santa madre de Dios, creo que nunca en mi vida había visto tantas recomendaciones de fanfics en ex Twitter como ahora, y la mayoría son pues digamos, de repente hilos de fanfics que ponen con una sola temática. Entonces es verdaderamente una locura. Si uno intentara coleccionarlos, les voy diciendo que es casi que imposible. O sea, de verdad, qué barbaridad, es que es impresionante todo lo que se está dando a conocer en cuanto a fanfiction. Ya hablábamos también de los preciosísimos artes. Ya ni les digo las fotografías en súper alta calidad que se han estado compartiendo de Jimin y Jungkook, y en general de todos los chicos que empezaron la gira de Arirang. Es que es verdaderamente una locura, de verdad, de verdad. Pero ya que hablábamos acerca de lo ocurrido en Room BTS, esto se me hace también precioso. Hace 10 años BTS fue al templo de Bomunsa antes del lanzamiento de su álbum para rezar por el éxito de Wings en 2016, y ahora Yoongi y Tae fueron al templo antes del lanzamiento de su álbum en 2026 para rezar por el éxito de Arirang. Por cierto, ¿cómo le está yendo al álbum, a las canciones? Billboard Hot 100, yo generalmente todas las semanas lo reviso, pero lo reviso tal cual vía YouTube, es decir, veo las 100 canciones que están actualmente sonando,
y así también me hago, digamos, como que de un criterio más amplio para entender qué es lo que está ocurriendo en la escena musical, quién está pegando y por qué razones. Y me llevé, pues sí, la tristeza de que en el caso de Billboard Hot 100 los chicos ya van en el lugar número 32 con Swim. El resto de canciones que la primera semana de lanzamiento estaban dominando el Billboard Hot 100 ya no queda nada más que Swim. Entonces creo que en el caso sobre todo de todas las ARMYs que estén en Estados Unidos y que pueden comprar y solicitar la música de los chicos, pues ya fuera en estaciones de radio, que recuerden que es una parte primordial porque ya no basta solo con el stream vía YouTube o Spotify, ahora es imprescindible sonar en el radio, y las ventas tanto físicas como digitales. Entonces ahí podemos ver que se dejó caer un poco, pero no hay que perder la esperanza de que puedan recuperarse en lo que vendría siendo el Billboard 200, las dos listas que lo componen, el que incluye Estados Unidos y el que no. Billboard, bueno, de alguna manera sí ha respetado el éxito de BTS, siguen bien colocados, pero sí hay que trabajarle porque los chicos pidieron mucho por el éxito de este álbum. Bueno, esa solo fue una nota al calce, pero sí consideré importante comentárselas. También desde BT21, las redes oficiales de los chicos, salió este video de Tata que me pudo fascinar porque el reflejo en sus lentes de Chimi no tiene nombre, es precioso. Y una vez más volvemos a que a veces no hay que tomarnos las cosas tan a pecho, chicas. Hay que disfrutar lo que vemos, lo que tenemos, lo que los chicos han producido para nosotras. Creo que eso es lo más importante. ¿Y qué les parece si con este bonito arte nos vamos a ir ahora, antes de despedir este video, a lo que sería nuestra sección de comentarios? Aprovecho de una vez con este hermosísimo arte basado justamente en lo que vimos hoy en el Room BTS para agradecer a nuestros miembros del canal, que bien les decía son nuestros productores ejecutivos. Gracias a ustedes existe este canal, se ha, digamos, de alguna manera logrado que perduremos, es gracias al apoyo que nos han dado todos nuestros miembros del canal, también a la participación de nuestros colaboradores activos, que ese es un sello muy pero muy particular que solo tenemos aquí en Boys We Love, y también por supuesto a todos nuestros suscriptores, porque también sin ustedes nada de esto tendría sentido. Así que las voy a dejar con los comentarios del canal. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Viene un estreno muy bonito de un video que les estuve preparando el día de hoy, espérenlo. Los miembros del canal ya tienen acceso a él, así que espero que pues lo encuentren entretenido, porque si ustedes están interesadas en aprender a leer las cartas, ahora sí ya empiezo a darles mucha más información, qué es lo que van a necesitar y entre muchos otros datos bonitos que espero que disfruten. Así que me despido, les dejo un beso enorme, las dejo con los comentarios del canal y nos vemos y nos escuchamos en un ratito. Ya comienza. ¡Wow! ¡Qué informativo video! Creo que yo sí haré a match con Jimin. Soy gallo de fuego y creo que se nota en mis comentarios. Cuidadosos para no molestar a nadie, pero por lo general siempre digo lo que siento sin filtros. Es muy interesante que toques este tema ahora que Jimin se nota tan diferente. Es como si todo lo que él es se viera manifestando de una forma muy dual. Explico a lo que me refiero. Su dulzura, alegría, hasta una ingenuidad real y no fingida se ha hecho manifiesta y muy notoria. Es como si se iluminara y mostrara ese lado muy acentuado. Y por otro lado, su forma de bailar también muestra el lado fuerte, decidido, libre, y entraría la forma de interactuar con Jungkook, que muestra una mezcla de ternura, felicidad, decisión y la forma libre de abrazar, buscar, coquetear y hacerle saber que su amor le pertenece a él, y decírselo sin tientos y discretamente, pero finalmente le hace visible que Jungkook es lo más importante para él. Es como yo lo estoy viendo, y me encanta ver a un Jimin que transpira luz y sencillez, y que impacta, y que creo que en esta gira es quien más ha lucido. Precisamente porque esa energía diferente que lo hace hermoso es superlativo. Perdón, me extendí, pero me enamoré de él nuevamente, pero confirmando lo que yo veía y me atraía como imán hacia él. Luego, Iki comenta, soy Libra y jabalí o cerdito como Jimin, solo que el mío es de agua, pero tenemos mismo signo en ambos horóscopos y es mi favorito, Chimi. También Paloma participa, la terminamos de amolar, soy la serpiente de agua. Bueno, pero no todo es malo en la vida. Investigué cuál es mi complemento perfecto y ¿quién crees que me salió? Ta-ta-ta-chan, Suga. Bien por mí, lo sabía y con eso me contenta. Luego, el segundo compatible es Jungkook. Ahí no sé yo. Es más, yo diría que casi no. Si un buey típico es como él, no creo que tuviéramos los mismos intereses en la vida. No. Y el tercero es Jin. Aquí estoy más cómoda. Para mí, estos 7 chicos son como ese grupo de amigos que todos tenemos
y a los que quieres, pero dices, bueno, para un rato, unas vacaciones cortas, elegiría a B o a Hobby, y a Jungkook, para pasar unas temporadas largas a Jin, y para toda la vida a Suga, RM y a Jimin. Igual si los conociese en persona cambiaría el orden, pero creo que solo son con uno o dos. Jack también participa esta semana. Hola, qué reconfortante es ver a nuestra pareja divirtiéndose y siendo ellos mismos, sin tantas ataduras. Hemos visto bailes, coreografías antiguas, la luna y las lunas de Jimin, los abrazos que son tan significativos para mí al menos, coqueteos, corazones de papel, juegos, pero sobre todo muchas risas y felicidad auténtica, y eso es oro molido. Gracias a todas las personas que se han preocupado por compartir el concierto, que aunque no podamos ver muchas cosas, nos emociona por estar ahí de una manera indirecta. Gracias a los videos que nos comparten en las redes con momentos significativos y audaces que hacen que nuestro corazón se llene de emoción y nuestro cuerpo segregue dopamina y endorfinas y nos da mucha felicidad. Gracias, Bel, por hacer un análisis de todo lo vivido y espero que los chicos no tengan malos recuerdos de su paso por México y su estancia les deje buenos momentos. Abrazo fuerte desde mi alma. Luego también tenemos a Sara que comenta, hola Bel, yo también he sentido eso de que dicen muchas fans, desvían o quitan la imagen de Jimin en los momentos icónicos de su voz o en algunas partes de canciones que sí o sí tienen que enfocar porque es la marca de su tono de voz que tanto esfuerzo ha hecho él para encajar en el grupo desde los inicios, que por poco lo echan en varias ocasiones porque no es lo que estaban buscando, porque inicialmente el grupo estaba enfocado en un grupo de solo rap, así que si Jimin luchó por tener esa voz que nos hemos enamorado muchas y muchos fans, para que después en los conciertos los eliminen o los desvíen a otro miembro, para que las anti sigan diciendo que la voz de Jimin es falsa y cosas absurdas que se le siguen ocurriendo. Menos mal que hay muchísimas más fans de Jimin que lo enfocan siempre. Gracias a fan camps de Jimin, gracias a Black and White por estar siempre con ellos desde hace muchos años y siempre van a los conciertos para tomarles las mejores tomas aprobadas por ellos, que las adoran muchísimo. 오케이 갑시다. 갑시다.